el adoctrinamiento en las escuelas con Luis Gasulla. ¿Qué está pasando en la escuela pública de la República Argentina, Luis? Sí, es un tema, Diego, que durante mucho tiempo tratamos en este programa y me parecía oportuno. ¿Por qué volver a tocarlo? Porque en los últimos días, en las últimas semanas, se habló mucho de distintas apariciones de figuras políticas en universidades públicas. En las universidades, fundamentalmente la de Buenos Aires, en La Plata, en distintas universidades, en actos políticos en los que se termina insultando al actual presidente y a la investidura presidencial, más allá de que estés o no de acuerdo, en un aula no está para hacerse política partidaria. Pero lo que más molesta, lo que más duele es cuando se meten con los más pequeños, los chicos, en las aulas de las escuelas públicas. Y vos recordarás muchos casos en los últimos tiempos, muchísimos casos, pero ahora a mí me gustaría debatirlo, traerlo a la mesa, incluirla a Vanessa también en esto, porque se ha hablado y mucho en las aulas con chicos de colegios primarios, o sea, menores de 12 años, del tema del aborto sí, el aborto no, la ley de despenalización del aborto, y son temas muy sensibles que yo lo debato, lo propongo, lo discuto, si los chicos están preparados y si el docente va a hablar para preguntar, para informar, o va con una idea de un preconcepto, de una bajada de línea con X. Algo que, perdóname, ya que destacás esa particularidad, algo que no me parece mal, pero que en definitiva es como una creación que surgió no está, en la era del kirchnerismo, ¿no? No está en la enciclopedia, no está en el diccionario. ¿Quién fue que Cristina Kirchner empezó a usarlo en redes sociales? El todos y todas, con la X. Pero esto con la X es la primera vez que lo veo, y más en un colegio primario. Esto es en la escuela 741, en la escuela 741 en Puerto Madryn. Se discutió mucho en las redes sociales, se difundió esta foto la semana pasada. La chica es una militante activa de un partido político, Florencia Franco, y de una causa. Por eso yo hablo de activismo, porque también nos pasa a los periodistas. Una cosa es hacer periodismo y otra cosa es embanderarte con una causa que puede ser muy noble, como puede ser la despenalización del aborto o puede ser la causa que quieras. Pero ahí te estás alejando de la objetividad que tiene la profesión. Sí. Y no deja de ser una causa personal que no tienen por qué involucrar a niños que todavía no tienen una maduración psicológica necesaria para poder comprender, y menos si no sos profesional en el tema. Y digo más aún todavía, porque los especialistas dicen donde primero se lo educan chicos en la casa, después en la escuela, ¿no? En todo caso es un complemento. Digo, seguramente hay chicos que se toparon con esta temática previo a discutirlo o hablarlo en la mesa con sus papás. ¿Qué hacía esta docente, Luis? Además de todos y todas que veíamos ahí en la X, pero ¿cuál era la información que le estaba dando a los chicos? Para que te des una idea, la postura está instalada ya con la fotografía. La docente está con un pañuelo verde característico, pero este es el hecho emblemático del año 2017. Por eso quería arrancar también por allí, que es todavía los docentes en las escuelas, y esto fue un manual que se instruyó desde CETERA, desde los distintos sindicatos, te siguen diciendo que el Estado desapareció a Santiago Maldonado. Hasta ahora no hubo un docente que haya dicho algo distinto a lo que se dijo desde el primer momento. Y los resultados, las pericias, la investigación judicial demostraron otra cosa. No fue un desaparecido Santiago Maldonado. Esto es lo que le daban a los chicos de las escuelas primarias, secundarias, de las universidades ni te cuento. Pero lo que importa es los más chicos, las escuelas primarias. Este es un compendio para recordar hasta qué lugar habíamos llegado. Un pequeño ahí preguntando dónde está Santiago Maldonado. Sí. Pero vamos con... Ahí está la imagen nueva, ¿no? Vamos con el lenguaje inclusivo, lo que llaman algunos docentes el lenguaje inclusivo. La manera en cómo hay que dirigirse con los chicos. Tenemos una placa que tiene que ver con esto. Por ejemplo, no hay que hablar más del hombre, hay que hablar de las personas, la humanidad. No hay más vecinos, se trata del vecindario, o sea, todo lo que es el género masculino no debe estar más. Ahí pero lo tenés. no se puede no reconocer que existe un género masculino y un género femenino. Claro. Desde la genética misma, uno es XX y otro es XY. Ahora, perdóname, ¿hubo un estudio pedagógico o acá hubo alguien que tuvo la intención de hacer esto y de manera unilateral lo instala en una escuela? ¿Y qué responsables hay? Hay estudios pedagógicos, pero con una ideología, con una decisión política de ir para un lado. Obviamente el gobierno de la ciudad, en la ciudad están tratando de controlar que esto no ocurra, y en los distintos ministerios
de las distintas provincias, lo mismo. Pero sin embargo, algunos docentes se cortan solo, algunos amparados por sus gremios y van a fondo con esto. Bueno, por ejemplo, ahí está, perdóname, ahí está el error, ¿no? Eso es lo incorrecto. Vos decís, algunos docentes se cortan solo. Sí. No, el Consejo Escolar, en este caso fue en Puerto Madryn, el Consejo Escolar, en todo caso, o los gremios o los sindicatos, si quieren hacer estas iniciativas, deben ponerlo en consideración, deben reunirse, así como tanto insisten, y me parece bárbaro que lo hagan para discutir paritarias, tema salarial, tema que tiene que ver con la infraestructura de los establecimientos educativos, también este punto, y me parece que es muy grave y sensible, que tiene que ver cómo educamos a los chicos, cómo les informamos, cómo le damos el nuevo lenguaje. Luis, lo que vos estás marcando me parece de una gravedad importantísima, porque los papás a veces dejan a sus chicos en la escuela con la tranquilidad de que los docentes se van a hacer cargo, y después se encuentran con que el chico de repente le están enseñando algo que ni siquiera va con los códigos, los valores que tienen los papás. Se tiene que unificar el criterio a nivel nacional. Seguramente. De ninguna manera puede realizarse de esta forma. Mirá, te sigo diciendo, dale. Vanessa, Diego, la idea del patriarcado, que es una discusión, es... a ver, yo también puedo llegar a estar de acuerdo que durante siglos y siglos existió el predominio del hombre sobre la mujer y que hubo una situación de poder y que existe el patriarcado. Pero me parece también muy fuerte o casi en algún punto hasta ridículo, porque creer que el patriarcado se termina llamando a los padres como familia. No existe más la palabra los padres, según lo que dan en este manual para los docentes, para que los docentes papá y mamá tengan ellos en cuenta. Esto no es que se los dan a los chicos, sino a los docentes para comunicar con los menores. A la hora de hablar, no utilicen la palabra padres, utilicen la palabra familia, no digan jóvenes sino juventud, no digan profesores sino el profesorado, no digan directores sino la dirección, no digan trabajadores sino el personal empleado. Están experimentando con los chicos. Esto es un modelo experimental donde los chicos son utilizados como a manera de conejillos de India. A mí me gustaría saber de dónde surge el sustento. ¿Cómo? El sustento. Sí, ¿de dónde ¿quién es el responsable? Alguien salió a hablar, por lo menos en este caso en Puerto Madryn, y dijo, bueno, yo soy el encargado, yo quiero que los chicos empiecen a entender esta manera de hablar. ¿Fue una orden del Ministerio de Educación de la provincia? No, en este del caso, Ministerio no. Es simplemente manuales que se difunden a través de las redes sociales, los propios docentes, los que están más activamente comprometidos con una causa y que van a las clases y en vez de aprender matemática, lengua, se utilizan muchas horas de clase para discutir estos temas, para hacer activismo político. Usar el femenino de las profesiones, la profesora, la doctora, la gobernadora, lo cual está bien, yo simplemente lo estoy contando, pero también después terminamos cayendo en el ridículo de, no sé, la bombera, no sé si está... Hay una bombera, no sé si está permitido, bombera, sí. Es que estamos en una instancia en la que hay que cuidarnos mucho de lo que decimos, ¿no? Como para no herir susceptibilidades. La mujer bombero. Bueno, mira, claro, la hostelera, yo la primera vez que la escucho la palabra. La jueza sí, la notaria, la pescatera, la poetisa, la química. Desdoblar los términos, podés usar la palabra persona y bueno, esto está muy bien. Que dicen, no te olvides de los estereotipos, no tienen que definir la persona que tú eres. ¿Eso así se lo entregan a los docentes, decís vos? Esto lo difunden en las redes sociales. Muchos docentes, yo encontré mucho en el sur de la Argentina, como este caso que se difundió mucho en las redes sociales. ¿Y los papás, vos qué decís? ¿Qué opinan al respecto? ¿Cómo reaccionaron? Hay muchos papás que están resignados, otros que están enojados y otros que la verdad que no le prestan la debida atención porque, bueno... largas horas de trabajo, no hay mucha comunicación con los hijos. Lamentablemente vivimos en un momento cultural, histórico, del siglo XXI, en el que la comunicación familiar es muy escasa. Igual te digo algo, hay que reconocer que hay cosas aún peores, ¿no? En este caso, por lo menos en esta hoja, lo que se ve es una manera, una forma, ¿no? En definitiva, son formas de hablar, formas con el objetivo, me parece a mí, como de inclusión. Distinto y más grave es, en todo caso, siempre y cuando, por supuesto, se le comunica a toda la comunidad educativa entera, alumnos y demás. Pero digo, más grave es lo que sí pasaba con el caso Santiago Maldonado, una causa totalmente judicializada, conocida por todos, donde se trata de instalar una noticia como tal, con cierta información sesgada, porque en realidad lo que hay que esperar es lo que dictamine la justicia. Así que, en definitiva, digo, esto es un dato que tiene que ver con las formas
con las formas, que busca la inclusión, evidentemente, pero me parece que por lo que nos dice Luis, no tiene ningún tipo de sustento de autoridad, de repente, por lo menos como mínimo una discusión. Lo que pasa es que inclusión a la fuerza no es inclusión. No, también. ¿No es cierto? Supongo que debe haber debate previo, ¿no? Debería estar autorizado mínimo por el Ministerio de Educación, digo, lo que me espera con Malú. Yo veo esto en la escuela de Malú, automáticamente trato de enviar una carta al Ministerio de Educación para ver aquellos entendidos en la materia qué piensan y si avalan esto o no. Bueno, en los últimos años se instaló mucho y hay muchos docentes primarios que te enseñan historia a los chicos viendo la figura de un reconocido dibujito animado, ¿no? Samba. Sí. Con lo cual, que tenía también, algunos capítulos eran muy buenos y otros tenían una clara bajada política que tenía que ver con el anterior gobierno. Yo creo que también, ¿sabés qué? No quiero criminalizar a esta docente de ninguna manera, pero creo que también las instituciones, los colegios, deben de informarse mejor acerca de la situación personal de los docentes, ¿no es cierto? Porque tenés un docente que no está mal, forma parte de un grupo, está muy bien, no se lo va a criminalizar por eso, pero ese docente, su causa personal la enseña porque cree en eso, pero quizás no son los conceptos que a lo mejor el colegio está de acuerdo, los padres están de acuerdo. Entonces, está bien, no creo en la criminalización de ese docente, pero sí creo que la institución debería de averiguar más y saber más sobre la vida del docente. Sí. Ahora fíjense ustedes, la contradicción, ya con esto vamos cerrando, ¿no? Contradicción y paradoja a la vez. Quien busca inclusión en las formas del decir, como por ejemplo puede ser esta docente que tiene la mejor intención, excluye no haciendo íntegra a toda la comunidad educativa, porque no integra al resto de los docentes, porque no integra a los papás, no integra al resto de sus compañeros, a los directivos, o sí, quizás lo haga, pero bueno, veremos cómo avanza esto que nos presenta Luis.